espero se encuentren muy bien. Bueno, en vista de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, bueno, nada, nos queda comunicarnos a través de esta plataforma. De igual manera ya yo les cargué en Terna su plan de evaluación, donde van a poder encontrar las actividades que vamos a tener mientras que vivimos esta cuarentena, ¿ok? Como pudieron haber visto, ya presentamos el examen de contracción muscular y el siguiente tema que nos toca es el de sistema cardiovascular, ¿ok? De este tema tendremos el examen la semana que viene, al igual que hoy, de la misma manera, a través del Classroom, ¿ok? De todas maneras, cualquier pregunta que tienen me la pueden hacer vía WhatsApp a través del grupo o dejando los comentarios aquí en el video. Bueno, chicos, teniendo en cuenta que el sistema cardiovascular es tan amplio, debemos saber primero que es el sistema circulatorio, ¿ok? El sistema circulatorio es aquel sistema que nos permite el transporte de las sustancias y de los nutrientes, ¿ok? Los cuales van a través de la sangre. Recuerden que las diapositivas se las voy a mandar igual. Tenemos que el aparato cardiovascular está constituido por el corazón, los vasos sanguíneos, ¿ok? Y los vasos sanguíneos se dividen en arterias, venas y capilares y se encargan de transportar sangre. Lo mismo que les estaba diciendo, para que puedan viajar todos esos nutrientes, todas esas proteínas, todas esas sustancias que necesitamos para vivir, viajan a través del torrente sanguíneo, a través de vasos sanguíneos. Tenemos que el sistema circulatorio tiene diversas funciones y diversas organizaciones. El sistema circulatorio se encarga de mantener la homeostasis, es decir, la autorregulación. La homeostasis, ya lo vimos, eso está en las diapositivas de líquidos corporales. También se encarga de llevar las sustancias que se necesitan para su correcto funcionamiento, es decir, nutrientes y oxígeno y sustancias reguladoras. Además de proteger los productos resultantes del metabolismo para llevarlos y ser procesados o eliminados, ¿ok? Es decir, que además de llevar nutrientes y proteínas, además de otras partículas que necesitamos, también se encarga de llevar los productos de desecho. Además de transportar células leucocitarias, es decir, los leucocitos para la defensa. Del mismo modo se encarga de distribuir las hormonas que se van a utilizar para los procesos de regulación metabólica. Y por otra parte, el sistema linfático realiza funciones inmunológicas al producir y procesar los linfocitos sanguíneos y se genera también el transporte de la grasa. Esto también producto de lo que serían las funciones del sistema nervioso. Teniendo otras organizaciones o funciones menos relevantes, tenemos que ayuda al sistema endocrino a transportar las sustancias secretadas por las glándulas, lleva a cabo un proceso corporal que protege contra infecciones, reforzando el tema de cuando les toco, de que dice, de que trata, de que lleva las células leucocitarias por esto mismo y tiene un papel muy importante en la regulación de la presión arterial y la temperatura. El sistema cardiovascular está constituido por el corazón, que actúa como una bomba aspirante. Y un sistema cardiovascular del que forma parte las arterias, las venas, los capilares, formando así una unidad funcional. Es decir, no existiera sistema circulatorio si no tenemos un órgano encargado de bombear esta sangre, como es el corazón, o esas venas capilares y arteriolas que nos permiten que toda esta sangre lleve un flujo correcto por todo el organismo. Ok, el corazón es una estructura cónica relativamente pequeña, de tamaño casi igual al puño de una persona, con unos 12 centímetros de longitud y 9 centímetros de anchura y 6 de grosor. Su masa promedia es de 200 a 300 gramos. Es decir, como lo dice, es de un puño. Tenemos que medir 6 centímetros de ancho, 12 de longitud y 9 de ancho. Ok. Y pesa de 200 a 300 gramos de 200 gramos en adulto. Es decir, tu corazón es más o menos de este tamaño. La localización anatómica del corazón es la siguiente. Se localiza en un plano superior, intermedio al diafragma, cerca de la línea media del tórax. En el mediastino. ¿Cuál es el mediastino? Es el espacio que hay entre el tórax
tórax y la columna vertebral. El corazón se observa como un cono, ¿ok? Este cono está apoyado sobre su lado. El extremo puntiagudo, el vértice, es decir, esto se encuentra hacia la parte antero-inferior, es decir, está como hacia anterior y hacia inferior, el vértice, es decir, la parte más puntiagudita. Y la porción más ancha se encuentra hacia posterior y superior, es decir, el corazón se va a localizar de esta manera, es como así. El corazón posee varias caras, una cara anterior que está situada el plano apenas profundo de las costillas, ¿ok? Y la cara inferior, vamos a ver si aquí lo pueden observar, es la porción de la víscera que se apoya en su mayor parte contra el diafragma, la parte de aquí arriba, entre el vértice y el lado derecho. El borde derecho está frente al pulmón ipsolateral. Cuando me refiero a ipsolateral, estamos hablando del mismo lado y se extiende hacia la cara inferior y hacia la base. Y el borde izquierdo del corazón, este borde, se encuentra o pulmonar, mirando hacia el pulmón izquierdo entre la base y el vértice. Es decir, la parte, cuando hablamos de la parte de arriba, la parte más ancha, se va a encontrar hacia el pulmón derecho y el vértice se va a encontrar hacia el pulmón izquierdo. Histológicamente, es decir, cuando nos referimos a tejido, el corazón tiene 3 capas de diferentes formas, que va desde el interior hacia el exterior. Tenemos que el endocardio, vamos a ver, ok, el endocardio, lo que pasa es que allí no lo van a ver, de todas maneras en la diapositiva lo van a poder observar mejor, que es la parte de adentro, endo nos indica adentro, está formado por un tejido epitelial de revestimiento que se continúa con el endotelio del interior de los vasos sanguíneos. Es decir, tenemos que el endocardio es la parte que es más medial, que se encuentra más adentro del corazón. Tenemos el miocardio, mio de músculo, es la capa más voluminosa, estando constituido por tejido muscular de un tipo especial llamado tejido muscular cardíaco. Cuando hablamos en clase, cuando vimos contracción muscular, recuerdan cuando hablamos del corazón, que es un músculo específico, es el músculo cardíaco, ¿ok? Y al igual que el estriado tiene la capacidad de contraerse. Y tenemos el epicardio, que es una de las capas más externas, es una membrana viscosa llamada la capa visceral del pericardio que cubre la superficie externa del corazón. Es decir, esto. Tendríamos el epicardio, el miocardio sería esto y el endocardio sería la parte de adentro de la palma de la mano. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Aquí van a poder encontrar cada una de las partes del corazón. Tenemos que en la parte superior está la aorta, tenemos el lado derecho, la arteria pulmonar izquierda, del lado izquierdo tenemos la cava vena superior y la cava vena inferior. Tenemos también el tronco pulmonar, la aurícula derecha y venas pulmonares derechas. Tenemos la válvula tricúspide, de todas maneras si tenemos la práctica lo vamos a ver, ¿ok? Tenemos el ventrículo derecho que tiene unas cuerdas tendinosas. Si han visto una guitarra, es de la misma manera. Esas cuerdas tendinosas son iguales, con tensión. Tenemos la trabécula, ¿ok? Y de este lado tenemos la válvula mitral, que es la bicúspide. Tenemos la aórtica semilunar, tenemos la válvula pulmonar semilunar, tenemos el ventrículo izquierdo, tenemos los músculos papilares, ¿ok? Y tenemos el tabique interventricular, aquí abajo. Parece como, no sé qué decirles, algo enrolladito allí, lo van a poder diferenciar por eso. Y tenemos el tabique interventricular y el pericardio visceral, esa capita visceral que les hablé anteriormente. Ok, el esqueleto cardíaco está compuesto por tejido conectivo denso que se encarga de aportar
un marco estructural para el corazón y asegura un latido cardíaco rítmico y cíclico. Tiene 3 estructuras principales. ¿De qué nos habla este esqueleto cardíaco? Es decir, nos da forma y permite que el corazón tenga esa estructura, además de que pueda cumplir con el ritmo cardíaco, ¿sí? Tenemos que ese esqueleto cardíaco contiene anillos fibrosos que se forman alrededor de la aorta, la arteria pulmonar y los orificios auriculoventriculares. Yo no sé, de todas maneras en la imagen los van a poder ver más de cerquita los anillos. Tenemos el trígono fibroso en la cercanía del área de las cúspides de la válvula aórtica. Es decir, cada válvula, cada arteria, cada vena tiene su estructura anatómica definida. No es que me vayan a poner en el examen que la aorta tiene trígono fibroso porque está mal. Y el tabique membranoso que contiene la parte superior del tabique interventricular. Aquí podemos observar las válvulas cardíacas. Tenemos la válvula cardíaca derecha, ¿ok? Esta vemos como la tricúspide está cerrada. Y tenemos la aórtica semilunar abierta y la pulmonar semilunar abierta. Y tenemos esta mitral o bicúspide cerrada. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del llenado del corazón, al entrar la sangre por los ventrículos, después que pasan de ella, los ventrículos tienen la orden de cerrarse. Pero si mis estructuras superiores se cierran, automáticamente mis estructuras inferiores, por donde me va a caer esa sangre que está entrando el corazón, se van a abrir. Es decir, la aórtica semilunar abierta y la pulmonar semilunar abierta, ¿sí? De igual modo tenemos las válvulas cardíacas. Cuando el ventrículo está lleno, lo que les estoy diciendo, la presión de la sangre en el ventrículo empuja a las válvulas auriculoventriculares cerrándolas. ¿Quiénes son las que se encargan de cerrar? ¿Se acuerdan de las cuerditas de guitarra que hablamos anteriormente? La cuerda tendinosa se estira impidiendo el reflujo, es decir, que se devuelva la sangre hacia las aurículas y la semilunar de la arteria abriéndola. Es decir, entró la sangre, ¿cuál es la orden que tiene? Cierro mis auriculoventriculares, porque si ellas no se cierran, primero no van a bajar a la semilunar y segundo puede haber un reflujo sanguíneo, es decir, se puede devolver toda esa sangre. Cuando la sangre está llenando el ventrículo, su presión en la aurícula fuerza la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Como la presión de la sangre en el ventrículo es menor que en la arteria, se mantiene la válvula semilunar cerrada. Es decir, como esta presión es menor en la arteria, la semilunar puede mantenerse cerrada. Ok. En todo este tema del sistema circulatorio hay algo muy importante, ¿ok? Tenemos lo que es la circulación coronaria. Los miocitos, ustedes saben qué son los miocitos, ya los vimos, necesitan aporte continuo de oxígeno y nutrientes y verter sus desechos catabólicos continuamente, puesto que su actividad es concurrente y elevada. Para ello, las arterias coronarias y las venas cardíacas se ramifican, llegando casi a cada miocito. Los miocitos tienen una gran superficie expuesta en un tubo T para el intercambio. Es decir, como estos miocitos necesitan un continuo aporte de oxígeno y nutrientes, ¿ok? Y además de verter sus desechos catabólicos continuamente, concurrentemente, porque su actividad es elevada. Por eso las arterias coronarias y las venas cardíacas se ramifican, es decir, como ellos necesitan que les llegue oxígeno, nutrientes, verter esos desechos catabólicos, el sistema circulatorio se amplía formando lo que sería la circulación coronaria. Esas venas, esas arterias se ramifican para que esta sangre pueda llegar a todos los lados. Por otra parte, tenemos la anatomía microscópica del músculo cardíaco. Muchachos, el músculo cardíaco actúa como un sinsitio funcional.
células vecinas unidas por discos intercalados que contienen desmosomas, que es la unión resistente al estiramiento coordinado, y gap junctions, que es la transmisión rápida de las despolarizaciones. Es decir, ellas son como aritos que van pegados unos con otros, ¿ok? Los cuales me van a permitir todo ese estiramiento para el llenado sanguíneo, además de permitirme la despolarización de, en este caso, una membrana, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando vimos repolarización, despolarización, hiperpolarización? Bueno, todas las células del ventrículo se contraen a la vez. Es decir, un mismo ventrículo, si se contrae, no se va a contraer al relajarla a la misma vez. O tienen que hacer alguna de las dos funciones, pero no es que la mitad del ventrículo se contrae y la otra mitad se relaja, no. O se contrae todo o se relaja todo el ventrículo. De todas maneras, en la imagen van a poder observar de esos aritos que les estoy mencionando, ¿sí? Hay dos tipos principales de células cardíacas. Aquí es donde empieza Cristo a padecer. Tenemos los marcapasos, que es la actividad eléctrica, y las contráctiles, que tienen la actividad contráctil. Es decir, el corazón tiene un evento eléctrico a través de las células de los marcapasos y un evento mecánico a través de las células contráctiles. Aquí tenemos que el ciclo cardíaco tiene acontecimientos eléctricos y acontecimientos mecánicos. La conducción eléctrica en el corazón coordina la contracción, acontecimientos a nivel de la célula y a nivel del corazón. Es decir, todos estos impulsos eléctricos que se dan en el corazón coordinan la contracción del mismo, ¿sí? ¿Dónde se encuentran las células marcapasos y haces de conducción? Es decir, esos enlaces por donde van a pasar esas células de marcapasos y conducir esos estímulos eléctricos para que se pueda generar la contracción. Tenemos que una de las células marcapasos es en el nódulo sinusal y se va a encontrar en el lado derecho del corazón, en la parte superior. Tenemos también el nódulo auriculoventricular, que se va a encontrar abajito, ¿ok?, de el nódulo sinusal. Tenemos el haz de His. El haz de His se encuentra en el centro. Tenemos las ramas derechas e izquierdas y tenemos los haces de Purkinje, ¿ok? Esto va a ser todo como una vía. Vamos a ver si se los puedo dibujar. Ok. Tenemos, ya va. Tenemos mi corazón y tenemos, aquí él se divide, ok, y tenemos aquí al nódulo sinusal. Este nódulo sinusal va a través de una vía internodal pasar la información al nódulo auriculoventricular, que es el segundo. Luego, él a través de una vía que va por el medio, aquí me faltó otro poquito de esto, él por esta vía medial se va a encontrar, que es el haz de His, va a seguir pasando su información. Es decir, el haz de His sería esto aquí. Después del haz de His tiene ramificaciones hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Es decir, tendríamos el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, tenemos el haz de His y después tenemos una rama derecha y una rama izquierda para luego llegar a los haces de Purkinje. Es decir, este evento eléctrico se da mediante estas 5 células de marcapasos que se encuentran en el corazón. Tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Ok?
Las células marcapasos no son contráctiles. ¿Por qué? Porque es información eléctrica. Tenemos que las células de Purkinje, ¿saben? Que es la última célula, es la última célula sinusal. Dice que se encuentra fundamentalmente en las ramas del haz de His. Claro, ¿por qué en las ramas del haz de His? Porque estamos donde se acaba el recorrido, ellas tienen los haces, ¿ok? Tienen, en comparación con las células contráctiles, menos mitocondrias y miofibrillas. Estas células contienen pocos sistemas T, lo que puede explicar su conducción rápida. Al existir poca fuga de corriente eléctrica, electrofisiológicamente estas células corresponden a las denominadas respuestas rápidas. Como todo impulso eléctrico, ¿ok? Van rápido porque es un impulso eléctrico. Es rápido a diferencia de unas células, de un mecanismo contráctil, de unas células contráctiles que son eventos mecánicos. Entonces, que la actividad eléctrica del corazón sea de la siguiente manera. El nódulo sinusal se despolariza, hay un retraso en el nódulo auriculoventricular, que es el segundo paso. Después tenemos un retraso de transmisión de la aurícula izquierda y auriculoventricular. Tenemos una conducción rápida por el haz de His, es decir, lo mismo que les expliqué ahorita, baja por aquí, para luego la onda de la despolarización se extiende por el vértice a través de las fibras de Purkinje. Es decir, esta es la explicación técnica a lo que yo les explicaba anteriormente, ¿ok? Viene el potencial cardíaco. Tenemos una fase de potencial de acción cardíaco. La elevación rápida del voltaje corresponde a la entrada de los iones de sodio, mientras que en los descensos respectivamente corresponden a la inactivación de los canales para el sodio y a la salida de los iones de potasio durante la repolarización. La plataforma característica del potencial de acción cardíaco resulta de la apertura de los canales de calcio sensibles al voltaje. Es decir, tenemos en 1, 2 y 3 hay un descenso del voltaje, es decir, hay una inactivación de los canales de sodio y a la salida de los iones de potasio durante la repolarización y plataforma en 2. ¿Qué pasa? Se va este 4 es este 4, ¿ok? Tenemos la elevación rápida del voltaje 0 corresponde a la entrada de los iones de sodio, mientras que en los dos descensos, 1 y 3, porque aquí hay un descenso y aquí hay otro descenso, corresponden a la inactivación de los canales para el sodio y la salida de los iones de potasio durante la repolarización. La plataforma característica del potencial de acción cardíaco, este sería el pico, sería la meseta del potencial de acción, resulta de la apertura de los canales de calcio sensibles al voltaje. Una contracción se mantiene y vuelve otra vez a la repolarización. Por otro lado, tenemos el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco nos habla del periodo de tiempo que existe entre una contracción y la contracción siguiente. Este tiempo es de 0,8 segundos. El corazón tiene diversos movimientos, como es la contracción y la relajación. La contracción va a cargo de la sístole, mientras que la relajación va a cargo de la diástole. Estos movimientos se dan en un promedio de 70 a 72 veces por minuto. Se regula según la acción del sistema nervioso autónomo. El sistema simpático produciendo taquicardia, es decir, el aumento de los latidos cardíacos, mientras que el parasimpático nos produce una bradicardia, es decir, la disminución del ritmo cardíaco. Explicando la sístole o la expulsión, tenemos que es el abandono de la sangre de las cavidades cardíacas. Existe una sístole auricular de 0,1 segundos y existe una sístole ventricular de 0,3 segundos. El movimiento de sístole provoca la apertura de las válvulas auriculoventriculares, es decir, da una sístole auricular y una sístole ventricular, ¿ok?
Como bien hablamos, existe una sístole auricular y una sístole ventricular. En la sístole auricular hay una contracción de ambas aurículas. Se produce cuando existe una diástole ventricular. La sangre fluye hacia los ventrículos en un 30% y el resto lo hace procesivamente y progresivamente a la diástole en general. Dura 0,1 segundos y corresponde a la onda P cuando lo podemos observar en un electrocardiograma. Mientras que la sístole ventricular se contraen ambos ventrículos, aumenta la presión sanguínea a 140 milímetros de mercurio, se cierran las válvulas aurículas ventriculares, que es el primer ruido cardíaco, tucum, tucum. Ese tu es una sístole ventricular, se abren las válvulas sigmoideas y la sangre sale del corazón a gran velocidad. Corresponde a la onda QRS en un electrocardiograma. También, terminada la sístole ventricular, la presión cae dentro de los ventrículos, ¿ok? Y la sangre tiende a regresar al corazón y se produce el cierre de las válvulas arteriales, sería el segundo ruido cardíaco. Y se inicia la diástole general, que sería la onda T en el electrocardiograma. Entonces tenemos que cuando se produce ese cierre de las válvulas arteriales serían el pum. Entonces ese sonido, tucum, tucum, ese primer ruido cardíaco sería el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mientras que el segundo ruido sería el cierre de las válvulas arteriales. Ok, tenemos las propiedades de las células cardíacas. Al igual que los músculos estriados, tienen sus propiedades. En este caso tenemos la capacidad de contractibilidad, que es debido a la capacidad que tiene el músculo cardíaco de transformar la energía química en fuerza contráctil como respuesta a un estímulo. Tenemos la automaticidad, ya que el músculo cardíaco es capaz de generar impulsos, los cuales activan el tejido y producen una contracción. Es decir, si no existiera esta automaticidad, no se generarían esos potenciales eléctricos, no hubiese contracción cardíaca. Tenemos la excitabilidad, ya que el músculo cardíaco está capacitado para responder a un estímulo, y conductibilidad por su capacidad de transmitir un impulso. Cuando habla aquí de la automaticidad, y tanto de la contractibilidad, la excitabilidad y la conductibilidad, sin estas propiedades del corazón no podría generar su contracción, no podría generar lo que sería todos estos mecanismos que hemos venido viendo. Aquí pueden observar cómo se produce el llenado, ¿ok?, de las aurículas, de los ventrículos y generándose así el bombeo sanguíneo. ¿Ok? Y aquí vemos cómo entra, procesa y es segregado. ¿Ok? Ahora bien, el ciclo cardíaco se divide en 4 fases. Tenemos el periodo de llenado, la contracción isovolumétrica, el periodo de eyección, es decir, el periodo de salida de esta sangre, y la relajación isovolumétrica. Tenemos aquí que todos los miocitos de las aurículas se contraen al mismo tiempo. Sístole auricular, expulsando la sangre restante del ventrículo, es decir, cuando ese ventrículo me manda la sangre a las aurículas y se me cierra, siempre queda un poco de sangre atrapada en el ventrículo. Ok, durante la relajación, la diástole auricular, la presión aumenta en los ventrículos que se contraen al mismo tiempo, dando como resultado la sístole ventricular, expulsando el resto de la sangre a las arterias y relajándose después. Cuando hay un llenado ventricular, en mitad final hay una diástole, es decir, hay una contracción en el 80% con una contracción del 20%. Tenemos una fase de contracción, que es isovolumétrica, y una fase de eyección, y sería la sístole ventricular en una diástole. Mientras que tenemos una relajación isovolumétrica y un llenado ventricular, que sería ya el principio de una diástole, es decir, de una relajación. Ok, tenemos que el pulmón izquierdo tiene más presión que el corazón izquierdo tiene más presión que el corazón derecho. Hay un control reflejo de la frecuencia cardíaca. Tenemos que el centro cardiovascular es el bulbo raquídeo, que se divide en neuronas simpáticas que tienen sodio y neuronas parasimpáticas que tienen acetilcolina. Las neuronas simpáticas que tienen sodio son receptores de células automáticas, permiten la entrada del calcio y el sodio, permiten la despolarización de la membrana, teniendo como resultado un aumento de la frecuencia cardíaca.
Mientras que las neuronas parasimpáticas, que contienen acetilcolina, tienen receptores muscarínicos de las células automáticas que nos permiten la salida del calcio y de la salida del potasio y la entrada del calcio, y nos hace una hiperpolarización de la membrana, teniendo como un resultado la disminución de la frecuencia cardíaca. Ahora bien, ¿quiénes determinan la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca en el ser humano está determinada por el equilibrio existente entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y ahí es cuando yo les hablaba en clase de que el sistema simpático es de alerta, mientras que el parasimpático relaja, ¿ok? Ahí es cuando explica por qué cuando nos asustamos, el corazón nos empieza a latir muchísimo más rápido, y cuando va pasando este episodio, este susto, volvemos otra vez a que los latidos estén regulados y se encuentren dentro de los parámetros normales. Y dentro de los limitantes o dentro de los determinantes del volumen latido tenemos la contracción, que es la capacidad de acortamiento del sarcómera, del músculo cardíaco. Tenemos el inotropismo, que se conoce así la velocidad de acortamiento del sarcómero y está determinada por la velocidad de hidrólisis del adenosintrifosfato por la ATPasa de la miosina pesada, ¿ok? Y tenemos la precarga, que es la fuerza que permite que se llene el corazón durante la diástole, es decir, el proceso de relajación, es determinada por el volumen telediastólico, mientras que la poscarga es la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. Sus determinantes son la rigidez de las arterias, las resistencias vasculares y la viscosidad sanguínea. Aquí tenemos las diferencias entre la vena, la arteria y el capilar. Las venas llevan sangre de los tejidos al corazón, sus paredes son más delgadas que las arteriolas. La arteria llevan sangre del corazón a los tejidos y sus paredes son gruesas y expandibles, mientras que los capilares llevan sangre del interior de los tejidos y unen las arterias con las venas y son muchísimo más delgados, sería la palabra. Vemos que las arterias tienen diferentes capas, tenemos una túnica externa, una túnica media, tenemos una membrana elástica, la cual nos permite la expansibilidad de la misma, tenemos el endotelio, tenemos una túnica interna. Estas serían las partes de una arteria y por eso es que es gruesa y es tan resistente. Y aquí vemos una red de capilares que, como estábamos hablando, son mucho más finos, alargados, y dividen de 10 a 100 micras y regulan el flujo de la sangre entre las arterias y los capilares. Esto es una vena y esta es una arteria, es decir, permite la interconexión entre ellas. Cuando hablamos de la presión arterial, es la fuerza que se ejerce sobre las paredes arteriales. Al estudiar la presión debemos entender que esta es una fuerza hidráulica y existen 3 fuerzas hidráulicas que actúan sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Tenemos la presión, el cizallamiento y el estrés parietal. Cuando hablamos de la presión, hablamos de la fuerza que se aplica sobre una determinada superficie. Cuando hablamos de cizallamiento, es la fuerza que actúa de forma tangencial sobre los vasos sanguíneos o la superficie del corazón. Y tenemos un estrés parietal, que es la fuerza que atraviesa el espesor de la pared cardíaca o del vaso sanguíneo, y está determinado por la ley de Laplace. Ok. Muchachos, para el examen va todo lo que hemos hablado. De todas maneras, como les dije al inicio del video, pueden aclarar las dudas a través de WhatsApp o dejarme las preguntas en los comentarios del video. El examen va a ser de igual manera, va a ser de verdadero y falso o de selección simple. Sin embargo, la idea es que ustedes logren entender este tema. Si de aquí a un tiempo logra pasar esta situación, pues tenemos pendiente la práctica de corazón abierto en la universidad, en el laboratorio. Ya saben las medidas de bioseguridad que tienen que llevar para el mismo, la bata, el tapaboca, los guantes y todos esos implementos. De todas maneras, cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a la orden y espero hayan entendido.